Bueno, tenemos en la mesa de hoy, su título es Desafíos pendientes en las políticas de medicamentos para incrementar el acceso. Me voy a permitir inicialmente dar ejes de debate y después pasamos a los expositores. Es difícil hablar de política de medicamentos sin una política de salud establecida en el país. Yo creo que el plan federal fue una política clara de salud, después por ahí se desdibujó en el tiempo, y en ese marco está la política de medicamentos, que si uno puede plantear objetivos, claramente es garantizar el acceso de la población a los tratamientos esenciales, digamos, de las patologías que tiene la población. Y hay definiciones que podemos discutir en esta mesa que tienen que ver con, bueno, ¿a qué medicamentos debemos garantizar ese acceso? Es decir, hay un listado de medicamentos nacional nacionales esenciales, está el PMO, y después la pregunta sería ¿a quiénes garantizar? Yo creo que está claro que digamos, estamos pensando en una cobertura universal para la población. ¿Con qué calidad de medicamentos? Ahí interviene el ADMAT. ¿Y cómo lograr garantizarlos? Que esa es la gran pregunta. O sea, escuchaba a Sonia en una presentación que decía todo el mundo habla de diagnóstico situacional, además, pero muy pocos tratan de explicar cómo se puede lograr. Y en eso podemos hablar o debatir de legislación, podemos hablar de un acuerdo con la industria de capitales nacionales para poder establecer dos objetivos, ponderar la industria nacional y garantizar el acceso de la población. Podemos debatir de producción pública. Ahora es bastante complejo porque de alguna manera la producción pública tiene el mismo nicho que algunos medicamentos esenciales que ya produce la industria y que los produce con calidad, y bueno, la cuestión sería si es posible que la producción pública pueda tener otro nicho o bien ponderarlo para negociar precios, digamos, porque de alguna manera la producción pública tendría que tener un nicho. No está definido todavía eso. Sé que ayer hubo una reunión importante de salud pública en La Plata con respecto a la producción pública. Yo no pude estar, pero bueno, de alguna manera se debe haber debatido esto. ¿Cuál es el nicho de la producción pública? En algunos países, como en Brasil, tienen capacidades propias que permiten no realizar un aporte a la demanda de la población, sino un poder de negociación. Tiene 16 plantas nacionales que dicen, bueno, si no puedo lograr este precio, empiezo a producirlo. Y eso tal vez podría ser uno de los nichos de la producción pública. La otra podría ser, por ejemplo, el hecho de buscar nichos que aún no tienen, o digamos medicamentos huérfanos que no los produce la industria por falta de rentabilidad. La otra cuestión es la política de genéricos, es decir, necesitamos una política de genéricos establecidas o con el nombre genérico nos alcanza, porque hablar de política de genéricos va a obligar a que hablemos de bioequivalencia obligada en todos los productos. Y bioequivalencia, un estudio de bioequivalencia, estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Es decir, entre 250.000 y $500.000, que por ahí la industria nacional puede no estar obligada si tenemos una política por nombre genérico, pero si vamos a una política de genéricos, obligadamente vamos a tener que ir hacia eso. Con lo cual, algunos laboratorios nacionales, que tengan poca capacidad de producción, se van a ver obligados a no presentar o no poder registrar sus productos por la obligación esta de la bioequivalencia. Control de precios si es que no se logra un acuerdo con la industria, es decir, hay control de precios para otros bienes y este es un bien esencial, o sea que uno podría también plantear desde el Estado alguna herramienta de este tipo y regular el mercado si es que no se logran los objetivos. Yo creo que
Todo esto, había hecho toda una descripción de cada uno de estos puntos, pero por ahí lo podemos discutir al final. Pero bueno, yo decía, muchas veces el garantizar el acceso, debemos garantizar a qué productos. Y entonces, no todos los productos que están en el mercado vamos a necesitarlos en nuestra cartilla, en nuestro PMO, en nuestro listado de medicamentos. Tenemos que discutirlo, cuáles van a ser esos productos que, digamos, de alguna manera, con una política pública de medicamentos, deban garantizarse. Y no todos, como ven ahí, que están registrados, tienen esta característica de cambiar una historia natural de la enfermedad, es decir, la mayoría no lo hace, entonces no deberían quedar por fuera los que sí lo hacen. Ahí me gusta mostrar este trabajo de Prescrire, que habla de que en realidad de muy poquitos medicamentos que han sido registrados en Europa terminan modificando la historia natural de la enfermedad. Entonces es importante que esos medicamentos que sí lo hacen estén en nuestra política de medicamentos. Y bueno, la pregunta es, con cobertura universal, yo creo que no hay duda. Sin embargo, digamos, un análisis que hicimos hace poquito, el año pasado, con respecto a cobertura, vemos que aún, digamos, con una cobertura pública, en las diferentes provincias hay diferentes tipos de cobertura para una misma enfermedad, por ejemplo. Y estamos hablando de que argentinos que viven en capital, en una provincia además, con, por ejemplo, diabetes, tienen distinto acceso a distintos medicamentos en distintas provincias. O sea, la interpretación de medicamentos esenciales para un ente provincial o un ente nacional son distintas. Entonces eso ameritaría también un debate. Y luego está el precio. Ahí me permito, ayer justo se presentó una tablita que me permití sacarle fotito y citar la fuente, que es del Instituto del Observatorio de Medicamentos de la CTA, donde ven claramente que la inflación está por debajo de los precios dispensados. Seguramente no en dólares, pero sí digamos, en moneda nacional. El precio del medicamento supera al de inflación en todos estos últimos años. Y de alguna manera, bueno, estábamos diciendo que irrumpe, que no sé si va a ser, digamos, hay una temática, o sea, está en la temática de debate, el alto precio, ¿no? El alto precio de medicamentos que viene a romper de alguna manera la lógica que estábamos acostumbrados en el mercado. No es tema específico de la mesa, pero por ahí alguno lo quiere hablar, es decir, el hecho de que enfermedades graves o raras requieran un medicamento de alto precio, con el tan alto precio que tiene el mercado, desbalanzan de alguna manera los medicamentos esenciales que requerimos en nuestro listado. Por ejemplo, ayer hubo una reunión de financiadores de alto precio en la obra social IOFA y en esa reunión los financiadores hablaban claramente que están regulando, como tienen que pagar el alto precio, empiezan a mirar de limitar el otro mercado. Es decir, ellos tienen una torta para los medicamentos, una torta de dinero para los medicamentos, y como deben pagar el alto precio, entonces empiezan a limitar los otros. Entonces empiezan a poner restricciones a su vademecum, por ejemplo, de ambulatorios, nos decía OSDE, nos decía IOFA, y la obra social provincial IOMA. Así que bueno, y en este marco, digamos, creo que se puede negociar ese alto precio, porque ahí ven, me gusta ver esta imagen, ven la rentabilidad del alto precio. O sea, en 4 años está, salvo 3 medicamentos que están por allí abajo, a ver, que los miro acá. Digamos, algunos de estos medicamentos no son rentables, pero los que están por arriba de esta línea, todos estos medicamentos de alto precio han sido rentables. O sea que la industria en pocos años ya
amortizó lo que invirtió en investigación y desarrollo, con lo cual es posible, yo digo, negociar el precio del alto precio. Y bueno, creo que no tenemos que llegar a esto, no tenemos que llegar a presionar a los financiadores a que tomen decisiones drásticas con respecto a medicamentos, y muchas veces nosotros intentamos darle una vuelta y nos cambian la cerradura. Entonces, estas cuestiones tenemos que tomarlo en cuenta, tal vez se puedan ser eje de debate en esta cuestión. Y el alto precio, como decía, va contra los derechos colectivos. Digamos, si nosotros hacemos un listado de medicamentos esenciales para el país y viene un medicamento para una persona o para 5 o para 70 y desbalancea la economía del país o de una obra social o del ministerio, del financiador, termina afectando los derechos colectivos. Entonces vamos a tener que elegir entre comprarle un medicamento específico a una persona o garantizarle el acceso a todos a los medicamentos esenciales. Y creo que es buen momento para discutirlo. Creo que si nosotros seguimos en esta lógica de, digamos, de no tomar algunas, o sea, seguramente acá van a presentar algunas buenas medidas que se están tomando desde el Ministerio de Salud. Y necesitamos seguir en ese camino, necesitamos tomar medidas porque si no las tomamos, creo que salud pública, mercado y demás tienen digamos, un horizonte bastante complejo. Así que queda abierto el debate para la mesa y invitaría entonces a la primera expositora, ya te presento. La primera expositora es Alejandra Fernández Escarrano, es contadora pública, directora del Centro CEPA, secretaria general de la administración de PAMI. Así que con gusto tomá mi lugar y te abro tu presentación. No anda el... ¿Cuál es? ¿Primer congreso o este? No, bueno, lo checamos. ¿Será este? Espera que ponemos bien. Mira, este es así. Podés ir mostrando. Y este es tu micrófono y me pongo ahí así te veo. Como quieras. Podemos compartir la mesa. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación. Son siempre debates bienvenidos que venimos dando. Acá veo algunos actores con los que venimos transitando este camino del debate. El rol que tenemos quienes administramos, como bien me presentabas, a mí me toca la difícil tarea de administrar el PAMI, que es la obra social más grande de Latinoamérica, y muchas veces nos cuestionamos si del mundo. Tenemos 5 millones de personas afiliadas, y bueno, y obviamente por la característica de nuestras personas afiliadas, que en general hay de todas las edades, pero mayoritariamente son personas mayores a 60 y 65 años, acceden a la obra social cuando se jubilan, y en Argentina la jubilación, la edad de acceso, es de 60 años para las mujeres y 65 años para los varones. Entonces, bueno, en esas edades obviamente hay un uso más intensivo de medicamentos, por lo cual en el PAMI, quizás la diferencia con otras obras sociales, es que el peso de los medicamentos y el peso en el presupuesto que tienen los precios de los medicamentos es mucho más importante que en otras obras sociales. Y la verdad es que nosotros asumimos la gestión del PAMI en fines del 2019 y teníamos muy claro que había un problema en la sociedad argentina, que era básicamente el acceso a los medicamentos, en gran parte por las políticas económicas que se habían aplicado en el gobierno entre el 2016 y el 2019,
esto había provocado, digamos, alzas en los precios generalizadas y que la gente, digamos, cuando uno hablaba con las personas que iba a administrar su obra social, nos contaban situaciones como que podían comprar menos medicamentos de los que necesitaban o les tomaban en menor cantidad de la dosis necesaria para justamente, porque no tenían este acceso. Entonces, el primer desafío que nosotros tuvimos en la obra social fue justamente volver a la gratuidad de los medicamentos, implementar el programa de Vivir Mejor. ¿Y por qué lo queríamos hacer? Porque hay una ley nacional que protege justamente los derechos humanos de las personas mayores, está el convenio sobre seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo y además está una cuestión que es muy importante y nosotros es una tercera pata que venimos promoviendo desde el instituto, que son los derechos de las personas mayores, dentro de los cuales hay dos derechos, el derecho de acceso a la seguridad social y el derecho a una cobertura integral a la salud, y bueno, esos dos derechos teníamos que garantizarlos. Y el acceso a los medicamentos en esto era vital. Bueno, ¿y qué fue lo primero que nos encontramos? Primero que llegamos y el instituto estaba totalmente desfinanciado, tenía una deuda de 19.000 millones de pesos, una deuda, acá no me van a dejar mentir, que fue pagada entre el primer año de gestión y una deuda que estaba básicamente en medicamentos, o sea, medicamentos oncológicos, medicamentos ambulatorios, más de la mitad en medicamentos oncológicos o de tratamientos especiales. Bueno, nosotros el primer paso fue intentar, digamos, sanear rápidamente y llegar a un acuerdo para poder regularizar la deuda, para poder de esta forma llegar a un acuerdo con la industria farmacéutica para implementar el programa Vivir Mejor de acceso a los medicamentos gratuitos. Esto lo llegamos a hacer en marzo, una semana justo antes de la pandemia. Después vinieron las medidas de aislamiento y fueron medidas que igual nos ayudaron a la segunda pata del programa, que fue justamente el acceso a los medicamentos a través de la receta electrónica. La verdad que por las características de nuestra población, que son personas adultas mayores, quizás implementar la receta electrónica hubiese sido más complicado. La pandemia y las medidas de aislamiento sirvieron en muchas cuestiones para acelerar los procesos tecnológicos para los medicamentos. Y después también otro de los obstáculos de acceso a los medicamentos era, además del precio de los medicamentos, que ahora vamos a hablar de eso, era el acceso, porque muchas veces también ustedes saben que el PAMI, y si no, los que no lo saben, se los cuento, tiene un sistema capitado. Y en ese sistema capitado, la consulta de especialistas era muy difícil que en esa cápita, donde todos cobran por atender mucho o atender poco, den turnos en las consultas a especialistas, que son en muchos casos quienes terminan recetando los medicamentos. Y bueno, fue así que nosotros, pasada la pandemia y tratando de normalizar y que la obra social de los jubilados y pensionados de la Argentina sea una obra social más razonable, normalizar, hacer una obra social distinta, elegimos el camino que denominamos, fue la pata prestacional, la libertad de elegir, por la cual todas las personas afiliadas al instituto podían elegir dónde tratarse y ya no dependían de un sistema capitado que muchas veces restringía el acceso a los turnos. Entonces, medicamentos gratis, acceso a los medicamentos a través de turnos, mayor cantidad de especialistas, incorporamos muchos profesionales de la salud y centros de salud, y la receta electrónica. Estas fueron las tres cosas que hicimos. Y acá un poco lo que vos venías diciendo, nosotros cuando llegamos y repasábamos un poco qué pasaba con el precio de los medicamentos, ustedes saben que, o si no lo saben lo cuento, porque hay personas que quizás no son de acá, es un congreso internacional, el PAMI tiene un convenio de medicamentos con la industria farmacéutica, con las tres cámaras, Silfa y Cooperala, que representan a los laboratorios nacionales, y la Cámara de KM, que presenta básicamente a los laboratorios multinacionales. Y hay dos precios en la Argentina, está lo que se llama el precio de venta libre y el precio de venta PAMI, que es el precio que surge de un convenio que se firma entre el instituto y las tres cámaras. Bueno, hasta el 2019 los precios de los medicamentos aumentaban por arriba de la inflación. En el 2020, nosotros, bueno, obviamente un año muy especial por la pandemia, logramos que los medicamentos del precio PAMI, que son los que están en celeste, aumenten solamente un 12,6%, creo que era, ahí redondeamos con la presentación,
mientras que la inflación fue un 36,10%, y los precios de los medicamentos libres ese año estuvieron un poquitito por arriba. En el 2021 también logramos que tanto los precios de PAMI como los precios libres estén por debajo de la variación de precios a nivel general, básicamente medido por el IPC, y en el 2022 recorrimos el mismo camino. Mientras la inflación llegó al 95%, los precios de los medicamentos de PAMI conveniados llegaron a un 75%. Este esfuerzo que hicimos entre una sinergia entre el sector privado y el sector público permite que accedan a medicamentos hoy en la Argentina 4,2 millones de personas afiliadas al instituto, de los 5 millones de personas que dijimos que teníamos afiliados. ¿Y por qué es importante además garantizar el acceso de las personas afiliadas al instituto a los medicamentos gratis? Porque cuando vemos quiénes son esas personas, vemos que el 50% de los afiliados tienen una jubilación mínima. Y si contamos hasta 2 jubilaciones, es el 75% de las personas afiliadas. Y después también en esto siempre me gusta recalcar que también tenemos, esta política tiene perspectiva de género. ¿Por qué? Ustedes saben que las mujeres vivimos más que los varones y acá podemos ver cómo las mujeres acceden en mayor cantidad a los medicamentos gratis, y también quiero decir que las mujeres son las que tienen las jubilaciones más bajas. ¿Y esto por qué? Básicamente todos sabemos que las mujeres cada vez menos, y tenemos que seguir luchando para que sea cada vez menos, le dedicamos más horas al trabajo de cuidado, y esto repercute en que tengamos menos posibilidades de acceder a un trabajo registrado, y esto a su vez obviamente que condiciona el acceso a la seguridad social. Por eso son tan importantes medidas complementarias como la que toma la ANSES para, a través de las moratorias o los planes de facilidades, las mujeres y los varones puedan acceder a una jubilación y de esa forma también a la obra social del instituto. Y esto lo digo porque sin las moratorias solamente 1 de cada 10 mujeres accedería a jubilarse, y en el caso de los varones solamente 3 de cada 10 varones accedería a jubilarse, tomando en cuenta que para jubilarse y acceder a la obra social del PAMI hay que tener 30 años de trabajo registrado en un país como el nuestro, donde las crisis económicas son recurrentes, donde la economía informal es muy alta. Entonces, todas estas cuestiones perjudican el acceso a la seguridad social, y el PAMI es la obra social de la seguridad social, y por supuesto que estaríamos condicionando el acceso a los medicamentos si no se tomaran todo este tipo de políticas. Bueno, acá está el Vademecum. Cuando nosotros elegimos incorporar la política de medicamentos gratis, nos dimos una gran discusión sobre qué medicamentos, y bueno, acá están los 170 principios activos, eran más de 3.000 presentaciones, y fueron seleccionados en base a la Organización Mundial de Salud y las 200 patologías más frecuentes que tenían las personas adultas mayores, y para tratamientos crónicos. Bueno, acá están algunos ejemplos de cuáles son los medicamentos más dispensados a través de la política de Vivir Mejor, de medicamentos gratis del PAMI, y cuáles algunos números acá de cuál fue el impacto que tuvo esta política en estos 3 primeros años. 3 primeros años que fueron bastante difíciles para medir, porque todos saben que la pandemia dificultó todas las mediciones y todas las comparaciones, pero básicamente al día de hoy se emitieron 378 millones de recetas en los últimos 3 años. Mensualmente se prescriben alrededor de 10 millones de recetas. En el 2000, bueno, alcanzó, como les decía antes, 4,2 millones de personas. Y un tema que fue muy discutida con la industria farmacéutica cuando nosotros les contamos que queríamos llevar adelante esta política era que había cierta desconfianza si íbamos a poder controlar la cantidad de dispensas de medicamentos y no iba a crecer indefinidamente. Y nosotros, en esto también tengo que decirlo, que además de implementar la política de medicamentos gratis, nos dimos un esfuerzo por generar sistemas de control, que obviamente siempre hay que mejorarlos y profundizarlos, para justamente que solamente accedan a los medicamentos gratuitos quienes los necesitaban. Y bueno, y eso hizo que en base, nosotros calculábamos que iba a aumentar entre un 30 y un 40%, y bueno, aumentó un 35%, es decir, está dentro de lo que estábamos proyectados, de lo que nosotros pensábamos
que era la demanda contenida que tenían las personas afiliadas de acceso a los medicamentos, así que estamos conformes, siempre hay que revisarlo, siempre hay que controlar, pero bueno, no tuvimos el problema que en un principio muchos pensaban que no íbamos a poder controlar la cantidad de dispensas. Y bueno, y el orgullo que tenemos es que por esta política más de 500.000 de personas pueda acceder a medicamentos, y son más de 500.000 de personas que en el 2019 no podía acceder. Y además, otra cuestión importante es que el ahorro que tienen las personas afiliadas al instituto por el acceso gratuito a los medicamentos implica más o menos un 20% de lo que es la jubilación mínima, y esto es mayor poder de compra para otras cuestiones. Aproximadamente hoy está en 12.500 pesos. Esto obviamente va cambiando todos los meses porque los precios se van actualizando todos los meses. No sé si hay otra. No, me fui para el otro lado. Bueno, ahí está el medio. Bueno, el 68% de los medicamentos mensuales dispensados son gratuitos. Y para ir terminando con esto, 9 de cada 10 personas que están afiliadas al instituto reciben al menos un medicamento gratis, pero 4 de cada 10 reciben todos sus medicamentos gratis. Como les dijimos, es un instituto de 5 millones de personas y reciben medicamentos gratuitos mensualmente 3 millones, más o menos más de 3 millones de personas, pero cuando uno hace los números, porque hay tratamientos que no tienen un tiempo limitado, son 4 millones los que acceden. Como dijimos, es una política que nosotros consideramos que tiene perspectiva de género, porque el 64% de las personas que están afiliadas al instituto son mujeres, y la verdad que, como vos tiraste ideas para reflexionar y demás, nosotros venimos desde el instituto, y lo viene repitiendo Luana Volnovich, que es nuestra directora ejecutiva, la verdad que tenemos un gran desafío para adelante en lo que es el tema de financiación de la seguridad social. El mundo está envejeciendo rápidamente, la tasa de natalidad está descendiendo y nos quedan años muy difíciles en lo que va a ser la financiación de la seguridad social. Tenemos que tener ideas nuevas, ya hace muchos años que el sistema contributivo dejó de ser únicamente contributivo, ya no existe más la Argentina donde los trabajadores activos con sus aportes y contribuciones podían sostener los sistemas de seguridad social, y nos tenemos que dar un debate. Nosotros en el 2019 conseguimos, a través de la sanción del impuesto país, recursos adicionales para el instituto, y la verdad que creo que es un ejemplo de los caminos que debemos transitar, porque para los que no lo saben, el impuesto país es un impuesto que se cobra para aquellas personas que tengan la capacidad de ahorro en moneda extranjera, que tengan la capacidad de consumos en moneda extranjera o que tengan la capacidad de viajar al exterior. Y en un país como el nuestro, donde el acceso a las divisas es limitado y es un problema estructural de nuestra economía, es importante instrumentos como este, donde se extraen recursos de aquellos sectores de mayor capacidad contributiva para distribuirlos. En el caso del impuesto país, el 70% de lo que se recauda financia ANSES y PAMI. Me parece que son los caminos donde pensar nuevas fuentes de financiamiento progresivas, donde se extraigan recursos de los sectores más concentrados de la economía, en un mundo cada vez más desigual, y se vuelquen a aquellos sectores que más lo necesitan y que además tienen el desafío de atender a las personas adultas mayores, que prontamente van a ser la mayor cantidad de personas en el mundo. Así que les agradezco mucho y le doy paso a quien siga. Gracias, Alejandra. Si les parece, hacemos las 3 presentaciones que hay y después hacemos un pequeño debate, si les parece, ¿no? Bueno, yo en el inicio hablaba de, acordar. Le decía que hablaba de acordar con productores de capitales nacionales, y bueno, justamente en esta mesa está invitado el director ejecutivo de la Cámara Silfa, que es Eduardo Franzosia, al cual invito a participar, y Eduardo, estamos atentos a lo que nos digas. Te pongo la presentación.
dónde iba a tirar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar de este panel con tan calificada audiencia y panelistas, que son actores centrales de la vida del sector salud, como Alejandra Escarano en representación del PAMI y Sonia Tarragona en representación del Ministerio de Salud. Lo primero que quería decir, que abriéndonos al debate, obviamente el punto focal de cualquier política de medicamentos está atravesado por la cooperación público-privada. Y en esto la industria, lleva recorrido un largo camino con el sector público, ya sea con los principales institutos de financiación pública o privada y también con el Ministerio de Salud, porque articulamos todas nuestras políticas industriales justamente enfocados a esa articulación público-privada, que es fundamental y ha sido demostrado en la pandemia lo importante que ha sido articular con el sector público las respuestas desde la industria a la garantía de que la población tuviera medicamentos en un periodo de la vida que atravesamos tan difícil, donde quedó demostrado esa articulación y las ventajas de contar con una industria farmacéutica de capitales nacionales para un país. Fue central tener esa articulación, porque nos permitió, cuando las fronteras se cerraron del país, cosa que ahora hemos olvidado, poder garantizar la disponibilidad de medicamentos tanto a todo el sistema, como en algunos casos también respaldando políticas de salud de países vecinos, que cuando se dio toda la desintegración de las cadenas de suministro, se vieron en dificultades para conseguir medicamentos, y así pudimos desde la industria nacional apoyar los esfuerzos de distintos organismos del sector público de Paraguay y de Uruguay y hasta de Brasil, articulando políticas en el marco regional para poder garantizar el suministro de medicamentos. Eso como punto central. Y otro punto que quiero desinstalar rápidamente, que ya en parte lo ha hecho Alejandra, es la visión equivocada de que los precios de los medicamentos están por encima de la inflación. Eso no es cierto, y lo avalan las estadísticas oficiales, no nuestras, las del INDEC, las del propio PAMI, que han sido presentadas aquí anteriormente. No traje justamente la lámina sobre los precios, porque enfocaba mi presentación a políticas globales desde el sector industrial, de cómo aprovechar la oportunidad que representa todo este cambio que se está dando en las cadenas globales de producción y suministro como eje para una política industrial argentina en el sector farmacéutico que potencie situaciones que hoy tenemos en progreso y que podrían facilitar el mayor acceso de los medicamentos a la población, como puede ser algunas de las que acá se describen a continuación. Bueno, poné la primera porque esto no... Bueno, esos serían los 6 o 7 ejes que nosotros vemos como virtuosos para el desarrollo de la industria. En primer lugar, fortalecer la producción de biosimilares y biotecnológicos va a ayudar a acompañar las políticas de salud y de mejor acceso de medicamentos en el país. Como ustedes saben, contamos con una industria productora de medicamentos biotecnológicos, incipiente, pero en desarrollo, como lo pueden acreditar los casos de Biogénesis Vagó, Synergium Biotech, Biocidus, Richmond, Max Science. Es decir, tenemos una plataforma tecnológica destinada a producir determinadas moléculas de alto costo, que vemos como una oportunidad que bajo ciertas políticas de cooperación público-privada,
la industria pueda desarrollarse en ese sentido y, digamos, disminuir el costo para el Estado de esos medicamentos. Estas políticas industriales en los últimos tiempos, en los últimos 5 años, han significado un ahorro de costos en la Argentina de alrededor de 500 millones de dólares. Creemos que ahí hay una potenciación para trabajar en el desarrollo de esta industria. Un segundo aspecto es desarrollar la industria de materias primas e insumos de medicamentos. Como les dije al principio, en el marco de la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de contar con una industria de materias primas farmacéuticas. Cuando se cerraron las fronteras, durante 2 meses tuvimos dificultades para obtener suministros esenciales para nuestra industria. Creemos que allí hay también otra forma de trabajo muy importante. Nosotros tenemos una capacidad industrial instalada en el sector farmoquímico muy importante, más importante que la de Brasil, y tenemos las herramientas como para, digamos, definir juntamente con el Estado con la cual hemos estado trabajando una serie de moléculas que podrían ser producidas localmente en base a la demanda y identificación de esa demanda que el Ministerio de Salud establezca, y poder desde la industria empezar a producir esos insumos esenciales. Hemos visto la importancia que tiene no depender de las materias primas farmacéuticas producidas en China e India. Obviamente que esto es un desafío gigantesco. Como ustedes comprenderán, tanto China e India son abastecedores a escala mundial de materias primas farmacéuticas. Anualmente el comercio mundial de estas materias primas entre China e India representa un mercado cercano a los 36.000 millones de dólares, con lo cual competir desde nuestro lugar con una incipiente industria que mueve, digamos, un volumen económico de 350 millones de dólares, obviamente hay una diferencia de escala. Pero creo que tenemos la oportunidad de trabajar porque, bueno, en el marco de los conflictos geopolíticos que actualmente se están desarrollando entre Estados Unidos, China, la India, Rusia, Ucrania, etcétera, las políticas de soberanía sanitaria, digamos, a través de la producción industrial de esas materias primas farmacéuticas podría resultar esencial. Y estamos trabajando para desarrollar y potenciar esta industria. La Argentina, como vamos a ver más adelante, la balanza comercial externa de medicamentos es deficitaria, pero en el campo de la producción de materias primas farmacéuticas es superavitaria, con lo cual ya tenemos una ventaja competitiva en producción de moléculas de nicho. Todo esto que parece sobrevolar así muy indirectamente lo que aquí se dijo al principio respecto de lo que es una política de medicamentos desde el punto de vista del sector industrial, es clave para articular justamente esas políticas a futuro. Yo les estoy mencionando desde una perspectiva más global, es decir, fortalecer la producción de biosimilares y biotecnológicos, desarrollar la industria de materias primas e insumos de medicamentos. Bueno, desarrollar la plataforma de vacunas. Cuando se desató la pandemia nos dimos cuenta la importancia que era contar con plantas industriales. Los países se dieron cuenta qué importante era contar con plantas industriales y acceso a la producción de esos bienes que eran escasos. Generalmente, y uno de los problemas que tuvimos, que los países productores de esos bienes querían atesorarlos para sí mismos y brindárselos a sus propias poblaciones antes de derivarlos a otros mercados. Una compañía de Silfa, Richmond, constituyó un fideicomiso privado, es decir, es la primera compañía que cotiza en bolsa del sector farmacéutico en la Argentina. Logró constituir a través de la Bolsa de Valores un financiamiento de 100 millones de dólares y construyó una planta de vacunas que se va a inaugurar en noviembre y que nos va a permitir tener una disponibilidad a futuro de distintos tipos de vacunas que hoy el país carece.
Este proceso ya se había dado en oportunidad de la epidemia de la gripe H1N1 en el 2011, cuando el país no tenía planta de vacunas, y de ahí surgió, en base a un convenio de cooperación público-privada entre el Estado y el sector privado, la compañía Synergium Biotech, que fue una operación virtuosa que nos permitió contar con la primera planta de vacunas de uso humano en la Argentina para la gripe H1N1, y hoy ya produce distintas variedades de vacunas y contribuye, digamos, justamente a la disponibilidad de vacunas y al ahorro en términos de evitar salida de divisas. De eso estamos hablando. Marcaba muy bien Alejandra el problema de la salida de divisas. Nuestra industria es una industria generadora de divisas, porque exporta por 1.100 millones de dólares. Pero como les voy a mostrar ahora, pasarla un poquito más, otra más, que es el cuarto eje, otra más, generar divisas. Un poquito más, o una más. Bueno, este es el cuadro de situación. Fíjense el impacto que ha tenido la importación de vacunas en la balanza de divisas del sector farmacéutico. Tenemos un déficit de la balanza comercial de 4.500 millones. A ver, no, de 3.000, sí, de 4.500 millones, integrado. 1.100 millones corresponden a la importación de vacunas. Es decir, que esa es una salida de divisas que tuvo que afrontar el país para poder disponer de las vacunas. Bueno, con la producción industrial de Richmond y de Synergium Biotech vamos a poder, digamos, garantizar mejor acceso a precios más convenientes sin gastar divisas al exterior. El intercambio comercial de medicamentos en la Argentina es favorable a la balanza comercial del sector industrial farmacéutico argentino. Nosotros tenemos un superávit de 668 millones de dólares. Entonces, potenciar a través de acuerdos inteligentes, digamos, con otros mercados. Nuestra industria es multilatina, digamos, además de tener una capacidad industrial para abastecer al mercado local, a través de los años se ha desarrollado hacia el exterior. Y en ese marco, la incidencia que tiene ese desarrollo, esos 1.100 millones de exportaciones anuales, se reparten, digamos, entre América Latina, sudeste asiático y norte de África. No es fácil exportar medicamentos, como ustedes saben, requiere de una articulación con el sector público y básicamente con la Cancillería, y digamos los gobiernos de los países receptores en términos de regulación sanitaria y de acreditación, digamos, de todas las autorizaciones para poder importar esos productos. Con lo cual, desarrollar el mercado externo es un desafío muy grande, pero que bueno, que garantizaría obtener una balanza más equilibrada y evitar que el país, digamos, erogue dólares que hoy no tiene. Hoy el principal desafío, si querés pasar un poquito más, además de la próxima, hoy el principal desafío es el que mencionaba Alejandra al final de su presentación. La escasez de dólares. La escasez de dólares, cuando hablamos de acceso a medicamentos, si no hay dólares y si no hay autorizaciones para importar, las dificultades las tenemos a la puerta de casa. Es decir, hoy el verdadero desafío de la industria es sobrellevar este momento económico tan difícil para todos los argentinos, de altísima inflación, escasez de dólares, escasez de
divisas para poder importar los insumos necesarios para producir. Hoy tenemos constantemente muchas dificultades para obtener los permisos de importación y para garantizar el ciclo productivo. Es decir, estamos al límite de nuestras capacidades de abastecimiento y suministro, y este es el desafío, bueno, de continuar operando bajo estas condiciones, que bueno, creemos que con el correr de los meses podremos ir sobrellevando este problema, pero bueno, básicamente lo venimos solucionando a través de lo que dije al principio, la articulación público-privada que nos garantiza, gracias a la visión que tiene de acompañamiento del PAMI y del Ministerio de Salud, que nos permiten flexibilizar a veces ciertas restricciones que se nos imponen desde la Secretaría de Comercio y que dificultan la operatividad del sistema. Es decir, para mejorar el acceso a los medicamentos desde una política industrial, tenemos todos los ejes que les he mencionado. Ampliar la capacidad productiva de medicamentos biosimilares, lo cual significa inversiones multimillonarias, pero bueno, generalmente se hacen con capital privado o con financiamiento de organismos multilaterales o a través de fideicomisos privados, como les he mencionado. En segundo lugar, la capacidad de aumentar la plataforma de producción de materias primas farmacéuticas es una garantía futuro también de mejorar el acceso a medicamentos. La mejora de la balanza comercial y la generación de divisas es otra garantía de generar inversiones, empleo y producción para que haya más disponibilidad de medicamentos. Y bueno, el aumento de las capacidades de la plataforma tecnológica de vacunas también es una garantía para generar en el país vacunas y evitar la exportación de divisas hacia otros destinos. Es decir, el cuadro general de todo este conjunto de medidas articulado con una política de cooperación público-privada, desde nuestra perspectiva, va a garantizar un mejor acceso a los medicamentos. Pero bueno, quería cerrar con esto de los precios de los medicamentos por debajo de la inflación y recordar que en los últimos 16 meses el atraso en los precios de los medicamentos versus el índice de inflación ronda los 18 puntos. Es decir, no es cierto que los medicamentos están por arriba de la inflación. Y en el primer cuatrimestre de este año, mientras el índice de IPC fue de 31%, en los medicamentos varió un 25,5%, es decir, casi 6 puntos por debajo de la inflación. Digo esto porque, bueno, obviamente los sectores más que más han aumentado por arriba de la inflación claramente son alimentos, educación y servicio de transporte, no son los medicamentos. Gracias. Gracias, Eduardo. Nos queda claro que cualquier política de medicamentos sin la industria nacional de producción, digamos, con capitales nacionales, es imposible hablar de una política. Aprovecho mi rol de moderador para contestar un segundito. Creo que la slide que yo presenté, que es el del Observatorio de CTA, es de los medicamentos esenciales, los primeros medicamentos que se producen que son esenciales. Si ponemos en la balanza vasodilatadores cerebrales y todo lo demás que a veces no necesitamos, claramente podría bajar el índice, pero si tomamos algunos medicamentos, creo que esa slide que tomé de ayer de la presentación es de los 10 medicamentos más vendidos, esenciales, y eso sí están por arriba de la inflación. Así que eso, digamos, quería dejar claro la fuente, ¿no? Bueno, rápidamente, es decir, uno a veces quiere que en los lugares públicos estén gente que sepa del tema y demás, y bueno, yo siempre digo que
en el Ministerio de Salud hoy tenemos gente que está especializada en estos aspectos, especialmente en medicamentos, y es un placer para mí entonces presentarles a una de esas personas, que es Sonia Tarragona, que es jefa de gabinete, y bueno, un gusto tenerla aquí en nuestra mesa. Adelante, Sonia. Agarré los anteojos, así que estoy complicada. Alguien me... No veo dónde está, perdón. Si no agarro mis anteojos, si me los pongo. Bueno, buenos días a todos, a todas. A mí me toca ajustar el tiempo, así que voy a ser rapidísima, porque estamos pasados de tiempo y a veces mi estructura no me permite liberarme si tengo restricciones de tiempo. Así que voy a hacer un repaso bastante más escueto de lo que pensaba. Gracias. Más escueto de lo que pensaba en relación a los temas que vamos a abordar, que bien anticiparon ya tanto Gustavo como Alejandra y Eduardo. Todas las miradas que podemos darle a las cuestiones de acceso siempre nos quedan cortas, siempre hay cosas que no podemos abordar o que no podemos mencionar, pero sí me gustaría, ustedes lean, yo voy a hablar sin mirar. Primera cosa que me parece muy importante es que más allá de todos los problemas y las dificultades y la crisis que fue la pandemia de COVID-19, aprendimos muchas cosas. Y sería muy poco inteligente de nuestra parte, tanto desde el sector público como desde el sector privado, no nutrirnos de esos aprendizajes para reconstruir y reconfigurar nuestros sistemas, tanto de producción como de acceso a medicamentos. Vimos muchas cosas que no funcionaron bien. Como bien decía Eduardo, Argentina no tuvo que lamentar la falta de medicamentos e insumos, como sí le pasó a otros países, y eso se pudo hacer por el estrecho vínculo de nuestro país con el sector privado, que se pusieron al hombro, igual que nosotros, lo que había que hacer. A otros países no les pasó lo mismo. Muchos países se quedaron sin insumos, sin medicamentos, sin vacunas. A nosotros no. Y eso es algo muy, muy importante. Pero concentrándonos en el acceso propiamente a medicamentos, me parece que algunas miradas que a veces mezclamos. Hay algunos temas de acceso vinculados a la demanda, hay algunos temas de acceso vinculados a la oferta y hay otros temas de acceso vinculados a la gestión. Si uno trabaja solo en el aspecto de demanda, de atender la demanda, la necesidad de atender a quienes lo necesitan, de alcanzar cada vez a más población que queda afuera, y eso no está acompañado por una política de desarrollo industrial que permita que los medicamentos estén en el país, estén disponibles y sean accesibles, nunca va a ocurrir. Entonces, me parece que nosotros hemos logrado, a partir de este aprendizaje, trabajar juntos con el sector privado, con el sector productivo, con el sector industrial, para avanzar en una mejor política de medicamentos. Pero tenemos algunos dilemas que resolver, que son los que ustedes ven ahí. La evidencia versus la urgencia. Todos queremos todo ya, pero queremos que sea bueno, barato, seguro y eficaz. Imposible. A veces algunas condiciones no nos garantizan otras. Y eso es un dilema, porque ¿qué hacemos? Queremos la vacuna rápido, pero queremos que tenga todos los controles hechos antes, todos los ensayos clínicos, 25.000 estudios, pero la queremos ahora. Y queremos que las nuevas tecnologías sean seguras, pero no tenemos evidencia para que lo sean. Entonces, en esos dilemas hay decisiones que tomar. La necesidad versus la posibilidad. Todos nosotros muchas veces hablamos de lo que necesitamos, pero no siempre es posible dar respuesta a todo lo que necesitamos. Y ahí entramos en una discusión que siempre me gusta dar, que probablemente la pase por alto acá por el tiempo que tenemos, pero es quién define la necesidad. ¿Cómo sabemos qué es lo que necesitamos? ¿Quién tiene la capacidad de definir la necesidad? ¿La gente, que es la que pide lo que necesita? A veces la necesidad no está acompañada de una necesidad sanitaria técnicamente definida. A veces se demandan cosas que no se necesitan. A veces ofrecemos cosas que no atienden necesidades. Entonces, la discusión de qué es la necesidad también es un tema que nos debemos. Resultados y costos. Si los beneficios por las cosas que pagamos
valen lo que pagamos. A veces pagamos cosas muy caras y los beneficios que conseguimos no son apropiados para ese costo, y eso también es una discusión que nos tenemos que dar. A veces depositamos resolver esas cosas en agentes externos que no tenemos y que mágicamente lo van a resolver, como la Agencia de Evaluación de Tecnología. Pareciera que hoy solo vamos a resolver nuestros problemas con una Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que es importante, que es necesaria, que la tenemos que hacer, pero que no va a resolver gran parte de los temas que tenemos que resolver. Y ni hablar de los costos de oportunidad, que es, aunque no nos guste, quienes somos economistas o pensamos con una cabeza que es imposible olvidar eso, atender algunas cosas significa siempre dejar de atender otras, aunque no nos guste, aunque no lo queramos ver. Los recursos son infinitos, son escasos, las necesidades son infinitas. Entonces tenemos que poder tener un criterio para priorizar. Y por supuesto, en todo este lío, lo primero que tenemos que poner es a la gente. Toda nuestra mirada tiene que estar destinada a atender las necesidades de nuestra población para que cada vez más personas tengan acceso a medicamentos seguros y eficaces. Entonces ahí aparecen estas brechas entre lo que tenemos, lo que necesitamos, lo que queremos y lo que podemos. Son 4 diálogos y planos totalmente distintos. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un sistema complicado, con fragmentación, con segmentación, con ineficiencia en el uso de los recursos, con falta de uso de evaluación de tecnologías, con desequilibrios financieros, por la judicialización, haber instalado tan fuertemente en Argentina y en el mundo, que el acceso al medicamento viene por vía judicial. O sea, cuando no hay o no me dicen no a lo que necesito, el recurso de amparo es lo que me resuelve el problema. ¿Para quiénes? Para quienes tienen posibilidad de contratar a un abogado y hacer un recurso de amparo, que no es la mayoría de nuestra población. Entonces, tenemos un sistema complejo, tenemos un sistema federal que celebramos la autonomía de nuestras provincias, pero que en materia de salud nos pone restricciones a la hora de tomar decisiones colectivas. Porque cada provincia tiene la posibilidad de decidir en su territorio la mejor manera de instrumentar su política de salud. Entonces, nuestro sistema federal hace que decisiones que en otros países funcionaron muy bien, en Argentina no se puedan. Permanentemente traemos ejemplos de otros lugares del mundo, de países que no tienen nuestra estructura. Entonces, es fácil decir, ¿por qué no hacemos un fondo como el Fondo Nacional de Recursos de Uruguay? ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros no somos Uruguay. Y tenemos una estructura que no nos permite hacer lo que hace Uruguay. Entonces, nosotros tenemos la enorme fortaleza de poder construir nuestro propio sistema y el enorme desafío de poder construir nuestro propio modelo. Porque lo que hacen otros a veces no funciona y a veces no. ¿Qué más tenemos? Tenemos un sistema donde tenemos una segmentación de financiadores que tienen coberturas diferentes, que las personas, por desgracia, tienen cobertura según el lugar en el que les tocó nacer, vivir o trabajar, y no todos tenemos acceso a las mismas coberturas, aunque tengamos los mismos problemas de salud, y eso es uno de los quiebres más importantes en relación a la equidad, porque la equidad significa darle a cada uno lo que necesita con independencia de las condiciones en las que le toca vivir o trabajar. Tenemos un sistema nacional que difiere de los sistemas provinciales y de los privados. Esto es lo que les decía recién, bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué necesitamos? Tenemos que discutirlo, ¿qué necesitamos? O sea, hay profesionales de la salud, ayer lo discutíamos en una jornada en IOSFA, mencionaba Gustavo, profesionales de la salud que prescriben sin evidencia, sin respaldo, sin tener especialidad. O sea, y los jueces adoptan y asumen que cualquier prescripción hecha en cualquier condición por cualquier profesional de la salud es inapelable. Eso es un problema. Y también tenemos personas que encontraron en internet que hay un medicamento que está vaya a saber en qué lugar del mundo y que le parece que puede funcionar y emplea todos los mecanismos que nosotros le ofrecemos desde nuestras normas para conseguirlo. Hoy tenemos un caso que ya lo deben haber escuchado, pero un caso de un amparo donde un juez nos obliga a entregar un medicamento a un chiquito, a un paciente pediátrico, que es un medicamento que no existe para comercialización, no tiene registro en ningún país del mundo. Se está recién experimentando en adultos y tenemos una medida cautelar que impuso Astraintes, para los que no saben, son la multa diaria por no cumplir, de 150.000 pesos por día por no entregárselo. Un medicamento que no existe y mucho menos para un niño. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos?
Bueno, lo que les decía recién, igualdad no es lo mismo que equidad, no necesitamos todos lo mismo, cada ciudadano y cada ciudadana de este país necesita lo que necesita, que es distinto a lo que necesitan otros. Y los sistemas tenemos que tener y desarrollar las capacidades para poder dar respuesta a cada uno de los grupos. Lo que decía Ale, el PAMI configura sus acciones en función de la población que tiene que atender. No es lo mismo lo que hace PAMI que lo que tiene que hacer una obra social o una empresa de medicina prepaga, porque tienen perfiles de personas distintas para atender. La evidencia por sí sola no es la toma de decisiones. Esto lo digo por lo que mencionaba recién de la Agencia de Evaluación de Tecnología. La Agencia de Evaluación de Tecnología lo que nos da son herramientas que permiten tener una mirada más objetiva a la hora de tomar decisiones, pero claramente no son la decisión. La decisión es siempre política, de política sanitaria, de política sectorial, pero siempre hay una decisión ilustrada, con datos, mejor o peor, pero siempre la decisión es de política. ¿Y qué queremos? Dijimos lo que tenemos, lo que necesitamos. ¿Y qué queremos? Queremos todo. Queremos una ley para cada enfermedad, queremos las últimas tecnologías, queremos que nos paguen todo lo que queremos no tener que pagar por nada, queremos todo. Queremos lo que aún no está indicado para todos. Tenemos muchos casos de estos que se mediatizan y que dificultan mucho más las definiciones que hay que tomar, porque nos han hecho creer que el Estado se enfrenta a las personas porque el Estado es muy malo y no le quiere pagar a la gente lo que la gente necesita, y cómo el Estado es tan insensible que no le paga a una persona un medicamento que vale millones de dólares. Y no nos ponemos a pensar de por qué tenemos que pagar $2 millones por un medicamento. ¿Por qué no nos sentamos personas y estados y le preguntamos a quienes nos cobran esos precios? ¿Por qué nos cobran esos precios? Entonces nadie discute el precio, estamos discutiendo quién lo paga. Y esa no es la discusión. No es cómo juntamos la plata para pagar lo que no se puede pagar. Es discutamos lo que tenemos que pagar. ¿Qué podemos? Bueno, ahí podemos poco menos, bastante poco menos de lo que necesitamos. Porque, como les decía recién, tenemos al menos 8 sistemas distintos de financiamiento en Argentina para conseguir las mismas cosas. Y ahí las personas entran en un deambular por los distintos sistemas para ver quién, cómo y dónde les puede procurar lo que necesitan para su salud. Sin dejar de mencionar y volver a poner en el centro lo que eso significa en términos de salud emocional para las personas. Las personas se pasan meses dando vuelta por oficinas públicas para conseguir cosas que en algunos casos tienen derecho y que en otros casos les han hecho creer que tienen derecho, y a veces no es así. No es que no tengan derecho, digo, no está tan alineada la necesidad con lo que se está pidiendo. En términos de innovación, es mucho lo que se innova, es poco de eso que se innova lo que nosotros finalmente podemos incorporar al uso cotidiano. Que un producto se apruebe por la agencia regulatoria de ninguna manera quiere decir que lo tenemos que financiar. ¿Por qué? Porque la agencia regulatoria hace una evaluación absoluta de los productos. La agencia regulatoria en Argentina y en el mundo lo que dice es que el nuevo producto es seguro y eficaz. No dice que es mejor, no dice que lo tenemos que pagar, no dice que es mejor que la terapia que ya existe, solo dice que no nos hace daño y que sirve para lo que dice servir. Entonces no le hagamos decir al ANMAT lo que ANMAT no dice. Entonces, entender que de todo lo que aparece solo una parte reúne las condiciones para ser financiadas por los estados es también un ejercicio al que no estamos tan acostumbrados. Cuando uno introduce nuevas tecnologías en los mercados, hay varias preguntas que se tiene que hacer. Primero, lo que les decía recién, si puede funcionar, ¿es seguro y es eficaz? Si la respuesta es positiva, nos preguntamos si funciona mejor que lo que ya tenemos. Porque si hay algo que está funcionando bien y aparece otra cosa que no funciona mejor, no hay ninguna razón para reemplazar esa terapia, ese tratamiento por una cosa nueva. Lo tercero es si lo que nos cobran por eso nuevo vale el beneficio que proporciona. Y aun cuando estas cosas sean las respuestas sean positivas, hay otras dos cosas que tenemos que tener en cuenta, que es, primero, el contexto, si están las condiciones dadas para que eso ocurra. Yo ayer mencionaba un ejemplo que va a ser bien notorio para todos, pero nosotros tuvimos mucho tiempo discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo y las 3 preguntas no había dudas de que eran sí, pero la que fue no en la primera discusión fue la cuarta. ¿Estaban las condiciones dadas para hacerlo? No estaban, aunque todas las demás sí estaban. Entonces, solo
que sirva, que sea costo efectivo, no es suficiente para que avancemos en la implementación. Y finalmente, si todo eso es positivo, sí lo podemos pagar. Porque no hay ninguna duda que a mí me encantaría tener un Mercedes-Benz. No lo puedo pagar. Y no voy a discutir si es costo efectivo o no. Seguramente lo es, pero no lo puedo pagar. Y los sistemas de salud tenemos restricciones. Y elegir es renunciar a otra cosa. Voy a pasar rapidito para terminar, pero ¿cómo hacemos para ir cerrando esas brechas entre lo que tenemos, lo que necesitamos, lo que queremos y lo que podemos? Y ahí hay una serie de acciones que venimos implementando y a veces pareciera una excusa, pero para quienes no les tocó transitar desde adentro lo que fue la gestión de la pandemia, fueron 2 años y medio muy difíciles que nos restaron energía y músculo para dedicarnos a algunas cosas que hubiéramos querido dedicarnos y nos quedó poco tiempo. Pero sí muchas cosas se pudieron avanzar y es varias de las que ustedes ven ahí. Trabajar, por un lado, con el sector privado, con los acuerdos público-privados para fortalecer, mejorar y profundizar los vínculos con el sistema productivo. Avanzar en la producción pública estratégica. La producción pública estratégica es fundamental. La producción pública debe venir a atender las necesidades que no atiende el sector privado y no competir con el sector privado. El sector privado siempre tiene ventajas por sobre el sector público a la hora de incorporar tecnología, de tener recursos, de invertir rápido. Yo siempre digo, ¿cuánto nos cuesta lo que trabajamos en el Estado comprar una computadora? Cambiar la computadora. Años. ¿Cuánto le cuesta a la industria comprar una máquina de última generación? Poquito tiempo. Entonces, si nosotros ponemos la energía en competir con la industria privada, no nos va a ir tan bien. Pero tenemos muchas cosas que atender. Enfermedades poco frecuentes, enfermedades que tienen pocos pacientes, enfermedades desatendidas. Hay un espacio enorme para que la producción pública, que no tiene un objetivo de rentabilidad, invierta para resolver esos temas. Ya cierro. Me hacen correr, ¿vieron? Les dije, me hacen correr a mí al final. Fortalecimiento de espacios de diálogo, la incorporación permanente de la sociedad civil en las mesas de discusión. En el Ministerio tenemos muchas mesas de discusión y de abordaje de política de medicamentos donde la sociedad civil es parte. Es más difícil, pero no porque la sociedad civil sea más difícil, sino que alcanzar consensos y acuerdos es más difícil cuando son más los actores que están sentados, pero son procesos mucho más fortalecidos y más legítimos cuando todos tenemos la oportunidad de decir lo que queremos. Bueno, y avanzar en las cosas que ya sabemos, ¿no? Seguir fortaleciendo los programas que tenemos y que son conocidos y a los que no voy a mencionar. Y con esto termino, Gustavo. ¿Cuál es nuestro verdadero desafío? En función de lo que necesitamos, lo que queremos y lo que podemos. Es eso, es ir cerrando las brechas y llegar más cerca de lo que necesitamos a lo que podemos. En nuestro país no nos sobra nada para atender la salud del pueblo. Esta meta la tenemos que conquistar entre todos para no perder por separado. Muchas gracias. Bueno, gracias Sonia y perdón a los que querían hacer preguntas, pero no, ya está la otra mesa esperando, así que les agradezco la oportunidad y bueno, quedamos por ahí contactados de alguna otra manera o con el Congreso, para si tienen alguna pregunta para los expositores, por ahí podemos canalizarla por ahí. Muchísimas gracias y adelante a otra mesa. Gracias.